Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Seguimos en Vital Noticias. Los saluda nuevamente Raquel Salazar. Como le hemos señalado, SUNIR reemplazará al INPE y queremos conocer los cambios que plantea el nuevo modelo penitenciario. El decreto crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización SUNIR como una nueva autoridad encargada de dirigir el sistema penitenciario y de reinserción social. Lo que se sabe que esta entidad absorbe al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles, PRONACEJ, y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social, PRONAPRES. Estamos en comunicación con el doctor Luis Francia, experto en temas penitenciarios. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias por Radio Vital. Buenos días. Sí, por favor, primero explíquenos un poco los alcances de este decreto que crean SUNIR. A ver, en verdad esta norma no tiene muchas novedades, salvo crear el SUNIR en sí mismo. Es decir, lo que establece es la creación de una nueva entidad sobre una antigua, pero sin que se establezcan modificaciones sustantivas en relación a la institución propiamente. Es decir, las regiones del INPE, las 8 regiones se mantienen, la estructura de división entre tratamiento y seguridad se mantiene, la misma norma dice que no va a haber, esto no va a implicar gasto para el Estado, con lo cual la modificación incluso de la estructura salarial y las condiciones de trabajo del personal del INPE se mantiene. En verdad es un barniz que intenta plantear una reforma, pero sin serlo de manera alguna. O sea, es solo un cambio de nombre. Básicamente, porque, a ver, no hay ningún aspecto dentro de la norma que implique un cambio sustantivo. Desde hace muchos años somos claros y conscientes, el Tribunal Constitucional lo ha señalado también, que estamos ante un estado de cosas inconstitucional. Hacinamiento, violencia, falta de recursos médicos, falta de psicólogos, falta de asistentes sociales, problemas de seguridad, que son los que se muestra incluso cuando el presidente visita y encuentra drogas u otras cosas. No, y celulares todavía, etcétera. Pero que esta reforma de manera alguna incide en algún aspecto específico sobre ello. Ahora, que el INPE necesitaba una reestructuración, ¿qué duda cabe? Que había un proyecto, un programa de reestructuración que ahora queda paralizado por esto también. Entonces yo diría que es más una parálisis porque esta norma tiene que ser implementada, tiene que ser reglamentada, ¿ok? Y estamos hablando adicionalmente, con todo respeto a las autoridades, de un gobierno que tiene elecciones en poco más de un mes y medio, 2 meses, y su capacidad de manejo de la institución pública va a decaer obviamente porque va a ser reemplazado por nuevas autoridades. Doctor, pero este punto donde señala de una fusión, ¿no?, que es la absorción total del INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES por parte de la SUNIR, ¿eso sí es algo nuevo o también es lo mismo? A ver, ese es un riesgo. Porque se va a conformar incluso una comisión de transferencia encargada de inventariar y trasladar los bienes, personal y recursos. Exacto. Ahí tenemos un problema. Actualmente, el INPE es una estructura distinta, absolutamente diferente al PRONACEJ, que es el Programa Nacional de Centros Juveniles. Estamos hablando de poblaciones privadas de libertad absolutamente distintas. Por un lado tenemos 100 y tantos mil internos, ¿ok?, con hacinamiento de más del 100%, con escasez, con violencia, con problemas de inseguridad, cosa que ya sabemos todos más o menos. Y por otro lado tenemos, y con un modelo de tratamiento progresivo. Es decir, el interno pasa por etapas, por regímenes, les ingresa hasta que sale.
¿Ok? Ya. Y por otro lado, tenemos unos aproximadamente 2.000 adolescentes internos con una lógica de tratamiento totalmente distinta, con un número de profesionales que aplica un modelo de tratamiento distinto, que atiende de mejor manera a los adolescentes, okay, con todas sus deficiencias, ¿ok? Y como especialistas en la materia. Es decir, lo único que tienen en similitud es que son personas privadas de libertad, pero por su naturaleza son absolutamente distintas. No deberían unirse en modo alguno. Para nada. Para nada. Lo que se crea ahora es una estructura en donde en la cabeza van a estar unidas de alguna manera con el riesgo de un efecto de contaminación de uno hacia otro, en lógica de tratamiento, ¿no es cierto?, en lógica de enfrentar una situación de criminalidad que debe estar absolutamente distinta. Es más, el Tribunal Constitucional hace 2 semanas aproximadamente ha establecido que la ley 32330, esta que reducía la edad de imputabilidad penal, ¿cierto?, que esa norma es inconstitucional y que es clarísimo la diferencia que tiene que haber entre el tratamiento a un adolescente infractor y a un interno. Por supuesto, adulto. Hay una gran diferencia. Además, muchos de estos menores infractores son, bueno, nada justifica, pero vienen de familias donde hay violencia familiar, ¿no? Hemos visto en reportajes lo que han pasado estos muchachos desde niños y dentro, incluso a veces se conoce que dentro de las instituciones hay abusos entre ellos mismos. Imagínense. Ahora, otro tema que me preocupa es sobre el personal, ya sea el del que se encargue de los menores o en estas cárceles donde están los peligrosos delincuentes. Siempre se ha hablado que el personal necesita capacitación, necesita pasar por un filtro porque hay mucha corrupción y hacen lo que quieren. Se han escapado reclusos de los penales. De eso habla el decreto de cómo combatir o cómo mejorar el personal. Para nada. Ahí hay vuelvo a repetir, ahí hay un vacío. Lo único que estamos haciendo es creando una fachada nueva, pero la casa está en iguales condiciones. Está ruinosa, tiene problemas de agua, tiene problemas de integridad física y demás. Es decir, hay un problema serio que la creación del SUNIR no soluciona. Lo que creo que pudo aprovecharse en este contexto es establecer un plan específico y con medidas concretas, ¿ok? Número 1, aumento de personal. ¿Ok? Número 2, establecimiento de una clara lucha anticorrupción. Porque, a ver, usted observa evidentemente drogas, celulares y otros productos que no deberían estar. ¿Ok? Para prevenir ello, se supone que la seguridad penitenciaria debería funcionar adecuadamente. Entonces, ahí hay 2 problemas. O nuestra seguridad penitenciaria es deficiente, con lo que habría que mejorarla, o hay situaciones de corrupción que permiten el ingreso de estos productos. Por supuesto. ¿Ok? Si el presidente o el ministro no quieren encontrar estos celulares o drogas dentro de los penales, ¿ok?, efectivamente la realización periódica de estos operativos de seguridad de incautación es necesario, pero también es necesario mejorar el sistema integral de seguridad que impida que estos productos ingresen, ¿no? Porque estos productos no ingresen volando. Hay mecanismos. Claro, ahora, entonces la norma no aborda problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de infraestructura penitenciaria, el déficit de personal, recursos presupuestales adicionales. ¿Nada de eso aborda el decreto? No. Uy. La misma norma lo indica. Esta norma no implicará gasto alguno para el Estado. O sea, usted va a tener el mismo presupuesto, ¿ok? Y lo que habría que avanzar, por ejemplo, es en el desarrollo de infraestructura penitenciaria. Claro. Tenemos
penales que albergan al doble o más de su capacidad. Y mire, y se supone... un problema, por ejemplo, en el sur, disculpe, que en algunos lugares en el sur piden cierre de penales, hay un problema social que debe ser atendido. Es decir, hay problemas serios, inmediatos, que lamentablemente la norma no atiende. No, y además, por ejemplo, tenemos un problema con Chayapalca, ¿no? Los pobladores, los dirigentes ya no quieren que lleven más reclusos a Chayapalca, que se supone que era un centro de máxima seguridad, porque dicen que incluso se están escapando los reclusos, y simplemente por la tranquilidad de los vecinos, ellos ya no quieren más, que trasladen más, incluso quieren hacer una movilización, un plantón. Ellos se oponían a que sea internado ahí el monstruo, por eso que está en la base naval, pero se necesitan más cárceles. Aunque algunos proponen quedárseles en la selva, ¿no? Algunos candidatos ahí rodeados de serpientes, de chuchupes. Bueno, hay que ser serios, en general. O sea, ¿requieren más cárceles? Sí. Obviamente no van a estar en centros urbanos, van a tener que estar un poco alejados de centros urbanos, sí. ¿Tenemos espacios? Sí. Hay en algunos momentos problemas con la población que considera que la existencia de un penal puede perjudicarlos, sí. Ahora, pero hay que garantizar en este contexto seguridad, ¿sí? O sea, que la cárcel no se convierta en un factor de inseguridad para los posibles vecinos, ¿verdad? Hay espacio, por ejemplo, en los arenales de Ancón todavía para construir lo que sería el Ancón 3 o 4. Okay, hay proyectos ya en el INPE y en el Ministerio de Justicia para la ampliación de capacidad de algunos establecimientos penitenciarios y para la construcción de otros. Seamos conscientes, en 15 o 20 años no hemos construido un nuevo penal. Qué terrible. Si no construimos, vamos a seguir teniendo unos problemas. Muchísimos problemas, ¿no? Que el hacinamiento y además todo lo que se ve, porque hasta ahora se sigue prometiendo que se van a bloquear celulares y desde ahí se siguen cometiendo, haciendo llamadas extorsivas. Muchísimas gracias, doctor Luis Francia. Ojalá que lo podamos tener en una próxima entrevista ya aquí en los estudios de Vital Noticias. Muchas gracias. Encantado, buen día. Buen día. Bien, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a conversar. Va a estar en los estudios el doctor Luis Benavente, director de Vox Populi, para que nos hablemos de la campaña electoral, lo que están ofreciendo los candidatos. Algunas propuestas son viables, otras son interesantes y otras descabelladas. Ya regresamos.